sus hojitas. Y lo que hoy vamos a ver pues es el tema de la interpretación. Este tema que es como un meollo y a veces es un tema que también causa un poquito de miedo y de confusión entre los católicos, porque en este tema los protestantes la tienen fácil. Los protestantes desde Lutero pues es una libre interpretación, así se rigen ellos, en la libre interpretación, cada quien según le inspire el Espíritu Santo, y así le hacen los protestantes, pero como consecuencia es que ellos pues ya tienen, no sé, 50,000 diferentes iglesias, ¿no? ¿Por qué? Porque cada quien interpreta diferente, pues forma su propia iglesia. En la Iglesia Católica, donde se busca la unidad en Cristo, pues no podemos hacer ese juego con la interpretación. El tema de la interpretación es algo muy serio, donde la Iglesia Católica ha mantenido una postura muy firme y clara desde siempre, ¿no? Aún en la época de la crisis del siglo XVI con Lutero. Así que vamos a ver, como dice aquí el título, lo que son algunas buenas interpretaciones y malas interpretaciones. Entonces vamos a ver unos criterios, porque no, en este tema de la interpretación no hay fórmulas mágicas o matemáticas donde todo lo resolvamos fácil. Tenemos que ir haciendo una interpretación, pero basado en criterios generales. Son criterios generales. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, pues vamos a continuar. Y vamos a comenzar diciendo que los seres humanos, nosotros, constantemente estamos interpretando el mundo, nuestra vida, estamos interpretando al otro, porque donde hay comunicación, pues hay interpretación. A veces un problema de los seres humanos es de que cuando nos comunicamos, a veces el que escucha está pensando en cómo responder y no está pensando en qué quiere transmitir el otro, y es cuando vienen los problemas entre nosotros. Sí, ese es un problema de comunicación humana. A veces estamos comunicándonos en la familia, ¿no? Es que yo te dije esto y que el otro, y en lugar de yo estar escuchando, tratando de entender qué me quiere decir el otro, estoy escuchándolo, pensando en cómo lo voy a contradecir o le voy a rebatir o me voy a defender. Bueno, nosotros los seres humanos nos comunicamos hasta con el cuerpo. Nuestro cuerpo comunica, nuestra vestimenta comunica, y cuando estamos comunicando con nuestros gestos, con nuestras manos, con nuestra postura corporal, nuestra forma de sentarnos, los demás están haciendo una interpretación de nosotros. Así es. O sea, el tema de la interpretación es común y general en la realidad humana. Por eso a veces se generan los famosos prejuicios, ¿no? Que a veces nosotros, viendo al otro ciertas conductas o actitudes, ya prejuzgamos y decimos, no, pues es que él es un perezoso, o él es un ladrón, o él es... Y empezamos a catalogar gente porque hacemos una interpretación según algunas cosas que vimos del otro, pero ni nos consta, ni vimos, ni escuchamos, nada. Simplemente es el prejuicio, pero todo parte de la interpretación. Y esta interpretación puede ser buena o puede ser mala, según la apliquemos. Así que, si la interpretación y la comunicación es tan básica en toda nuestra realidad, imagínense en este libro, en la Biblia, que es un libro pues, que mínimo tiene 2000 años con nosotros, y el Antiguo Testamento pues tiene 3000 y casi 4000. Bueno, todos los libros con los que estamos en contacto, pues también son documentos que vamos a interpretar. Cuando leemos cualquier libro, una historia, una novela, pues también estamos interpretando. Y yo les pongo este ejemplo para que vean cómo esto de la interpretación ocupamos tener un conocimiento claro de las cosas para poder hacer una buena interpretación. Y les pongo un pequeño texto del libro de Don Quijote de la Mancha, que es famosísimo, todos ya lo hemos leído. Entonces, pero fíjense,
Fíjense, y vienen sus hojas, es un pequeño ejercicio. Fíjense lo que dice el libro de Don Quijote de la Mancha. Dice: en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor, una olla de algo más baja que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las 3 partes de su hacienda. Ay, joder. A ver, pues que el Quijote no le escribió un español que sabe español. Y entonces, ¿dónde está el problema? ¿Cuál creen que es el problema? A ver, fíjense, aquí vamos a empezar a sacar muchas conclusiones que nos van a servir para hacer nuestra interpretación bíblica. ¿Alguien de ustedes sabe lo que son salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados? ¿Qué será eso de duelos y quebrantos los sábados? ¿Qué se imaginan? Como quebranto es cuando está uno abatido, triste. Sí. Duelos y quebrantos, podría ser los sábados muy melancólicos de sufrimiento, pero vaya, estamos interpretando sin saber, ¿eh? Estamos haciendo lucubración. La cruda. Estamos intentando hacer una interpretación sin conocer. ¿Qué nos está haciendo falta para conocer bien este texto, para entenderlo? ¿Qué nos haría falta? Conocimiento de las palabras, pero ¿qué palabras? Ajá, pero a ver, hay unas palabras que ya no se usan en nuestra cotidianidad. O sea, son palabras comunes antiguamente. O sea, eran palabras muy comunes, casi populares, pero en la antigüedad. O sea, cuando se escribe el Quijote, no tengo así el dato, pero será siglo XVII. Si mal no recuerdo, 1605, para aquel siglo XVII. ¿Sí? Entonces, fíjense, esto se escribió en una época, en una cultura, con un lenguaje, aunque era español, pero muy particular el uso de las palabras, en el siglo XVII-XVIII, que lo leía, pues lo entendía. Pero nosotros ya no estamos viviendo la misma cultura. Aunque hablemos español, estamos en otra cultura, por el tiempo, por el país. Así que necesitamos conocer algo de historia y de cultura. ¿Están de acuerdo? Sí. Esto nos ayudó fenomenal para entender la interpretación bíblica. Vamos para allá. Pongo aquí dos pequeños textos, que ya lo tienen en sus hojas, que son de las cartas de Pedro, segunda de Pedro. ¿Alguien quisiera leerla? Leer una y alguien más otra. A ver, sí, por favor. Tengan presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia, pues nunca profecía alguna fue fruto de la voluntad humana. Los profetas fueron hombres que hablaban de parte de Dios, movidos por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro, capítulo 1, de 20 a 21. Este es un texto muy fuerte que cuando yo lo leo, yo me pregunto, ¿cómo pueden leer este texto los hermanos separados que hablan de la libre interpretación? O sea, yo no entiendo ellos cómo lo interpretan, porque mi interpretación católica es muy clara. A mí me dicen que ninguna profecía, o sea, ningún texto profético de la Escritura, ninguna profecía, puede interpretarse por cuenta propia, o sea, no puede hacer una interpretación personal de ella. Y aquí Pedro dice ¿por qué? Dice ¿por qué? Pues porque no le pertenece al ser humano. La Escritura no le pertenece al hombre, le pertenece a Dios. Pues nunca profecía alguna fue fruto de voluntad humana. O sea, no le pertenece porque no la hizo el hombre. Por eso no le...
Por eso los seres humanos respetamos la escritura sagrada porque pues viene de Dios, ahí le pertenece. Por lo tanto, nosotros lo único que podemos hacer es cuidarla, custodiarla, transmitirla, respetarla, pero sobre todo interpretarla bien, porque de esto vale el que sepamos qué es lo que quiere Dios decirnos a nosotros. Y Pedro es muy claro. Dice, esta escritura, dice, los profetas fueron hombres que hablaron de parte de Dios movidos por el Espíritu Santo. O sea, aquí Pedro dice, sí, hay hombres que escribieron, pero estos hombres no escribieron desde su propio criterio y voluntad, sino desde lo que Dios quiso, desde la voluntad de Dios. Muy claro este texto. Por lo tanto, es interesante como dice, bueno, pues hay que aprender a interpretar, dice Pedro, hay que interpretar bien según como Dios quiere que sea interpretado el texto. Ok, y ahorita vamos a ver cómo. ¿Quién quiere leer el siguiente texto? ¿Debajo? Yo. A ver. Hay un pleito en la lectura. Muy bien, quien sea. Segunda de Pedro 3, 16 de marzo. Sí. E insiste sobre esto en todas sus cartas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño, como hacen también con las demás escrituras. Hasta ahí, nada más que aquí dice para su propia perdición, no sé si hay dónde. No hay mujeres que acá es diferente. Lo que pasa es que a veces cambia el lugar de la palabra. Bueno, aquí también Pedro es muy claro. Dice, en la escritura hay cosas difíciles de entender. ¿Se acuerdan que hace 2 o 3 días yo les decía que la Biblia es fácil y difícil de leer a la vez? Hay cosas fáciles, hay cosas difíciles. Aquí Pedro está viendo que hay cosas difíciles. Dice que los ignorantes, o sea, cuando ignoramos por la escritura, las realidades, cómo interpretarlo, pues ahí ignorantes podemos ser todos, ¿eh? No nos quedamos clase de Biblia porque como no la conocemos toda, tenemos ignorancias en ciertas áreas, o sea, eso es real. Todos vamos a tener áreas de ignorancia. Entonces hay que tener cuidado, porque la soberbia de decir yo ya sé, me puede provocar que malinterprete. Entonces, que los débiles, los ignorantes, interpreten torcidamente, hagan una mala interpretación. Entonces, Pedro le dice a nuestros hermanos separados, aguas, porque la libre interpretación te puede llevar a interpretar torcidamente, mal. O sea, los hermanos separados es que yo invoco al Espíritu Santo para que Él me ilumine a interpretar este texto. Sí, pero a veces la acción del Espíritu Santo trabaja cuando hay un corazón dócil y a veces nosotros, con nuestras soberbias, torcemos la voluntad del Espíritu Santo. Lo vamos a ver ahorita. O sea, podemos nosotros hacer creer que fue el Espíritu quien lo dijo, pero son nuestras más oscuras inclinaciones y deseos. A veces puede ser. Y fíjense cómo al final dice, consecuencia de una mala interpretación torcida, perdición. Que claro, aquí hay que entender el texto. Aquí Pedro no necesariamente está dando una perdición del infierno. No necesariamente. Puede ser una perdición en tu propia vida, ¿no? Malvivir. O puede ser una perdición en tus actos, en tus palabras, en tu forma de decir, aunque no sea necesariamente tu perdición eterna. Pero pues hay tantas formas de perdernos en el mundo y en la vida. Entonces, aguas, ahí nos puso un foco rojo. Aquí pongo un pequeño texto ahora de San Juan Pablo II, que viene también en sus hojitas. ¿Alguien quisiera leerlo? Vamos a ver. El de allá o el de la hoja, igual ahí viene. Como que se acomode mejor. Para llegar a una interpretación plenamente válida de las palabras inspiradas por el Espíritu Santo, es necesario que el Espíritu Santo nos guíe.
y para esto es necesario orar mucho, pedir en oración a la luz interior del Espíritu y aceptar dócilmente esta luz, pedir el amor, única realidad que nos hace capaces de comprender el lenguaje de Dios, que es amor. Incluso durante el trabajo de interpretación es impredecible que nos mantengamos lo más posible en la presencia de Dios. Discurso de San Juan Pablo II sobre la interpretación de la Biblia en la Iglesia, 23 de abril de 1993. Muy bien. Pues aquí hay un criterio que nos da el Papa Juan Pablo, aunque no son los criterios que nos da la Iglesia. O sea, no quiere decir que el Papa esté hablando de cosas diferentes a lo que nos dice la Iglesia, pero la Iglesia es muy clara. Aquí el Papa nos está invitando en nuestra vida cotidiana, porque estos son como para la interpretación personal que hacemos nosotros en nuestra vida diaria, pues es la oración. Miren, se llama Santo Tomás de Aquino, que era un superdotado de la fe, escribió unos libros profundísimos, un hombre de ciencia profunda, era un dominico, un fraile dominico que tenía a la vez redactándoles a 5 escribanos. O sea, tenía 5 discípulos, frailes, que les iban redactando. A uno le redactaba una cosa, un tema, a otro tema, otro, y así se iban. O sea, la capacidad intelectual de este hombre era genial, un superdotado. Y sí, hoy leemos su Suma Teológica, y yo la tengo completa, son varios volúmenes, y hay que leerla así pausadito porque cuesta trabajo entender. Pues este santo teólogo, uno de los grandes lumbreras intelectuales del catolicismo, él mismo decía: hay que hacer teología hincado frente al Santísimo, de rodillas. La teología la hacía de rodillas, aunque él sabía que él era muy capaz intelectualmente, era un genio, y todo el mundo sabía que era un genio, o sea, pero él, cuando se enfrentaba a la palabra de Dios, porque para hacer teología ocupa uno hacer interpretación bíblica, es lo que hacen los teólogos. Entonces decía él, pues solamente hincado frente al sagrario. Y dicen que cuando de plano, ni hincado frente al sagrario, le llegaba la luz del Espíritu Santo, le tocaba al sagrario y le metía la cabeza. Sí, era un acto, o sea, que él, era un acto de fe, ¿no? Es que Señor, de veras, profundiza porque aquí ya me atoré. Y metía la cabeza al sagrario para que el Señor le diera el secreto, que le soplara, pues con más razón nosotros, con mayor razón nosotros necesitamos la oración constante para entender, para interpretar la Escritura y para interpretar nuestra vida, ¿no? O sea, la vida de oración es básica. Y entonces también aprender a no, porque ahorita lo vamos a ver más adelante, cómo nosotros hemos hecho malas interpretaciones simplonas en nuestra vida, y a veces sin querer, lo hemos hecho de una manera inconsciente, pero se nos da con mucha facilidad, ¿no? Y podemos nosotros recordar a veces cuando le he interpretado yo con la Biblia a alguien y le he manipulado la idea, ¿no? Para que pues, salir con ventaja. Entonces aquí nos dice, bueno, hay que cuidar mucho este tema de la interpretación, orar y estar siempre desde la clave del amor. Muy bien. Vamos a ver, antes de ver los criterios de interpretación, cómo nos pide la Iglesia que interpretemos, vamos a ver cómo no debemos de interpretar, cuáles son los errores de la interpretación, y que son muy cotidianas, ¿eh? Estos errores de interpretación casi son de la vida diaria, y lo vamos a ir identificando. Bueno, aquí pongo la primera, que es una lectura acomodaticia. Lectura acomodaticia. Puede ser lectura que yo lea la Biblia de una manera acomodaticia o la interprete de una manera acomodaticia. ¿En qué consiste esto? Pues es forzar los textos para que embonen en una realidad. Y esto por lo regular lo podemos hacer así cuando estamos discutiendo con alguien,
queremos tener razón, pues vamos a sacar una baraja matona, que es la Biblia, vamos a sacar una cita como para taparle la boca al otro. Entonces sacamos la cita, pero la cita se la estamos aventando con la intención pues, de manipular la discusión, ¿no? Y sacar, pues, acomodar el texto a una realidad como para pues, yo verme o beneficiado, o con razón, o corregir, pues saben eso. Porque una interpretación seria, pues es con cuidado, ¿no? No se puede así andar sacando cita. Y a veces nos pasa, me llegó a pasar con los hermanos separados, ¿no? Que ellos sacan una cita, pues yo saco la otra. Y él saca la otra, pues yo otra. Y vamos ahí acomodando las citas para ver quién va ganando. Y eso es, pues es fatal, ¿no? Porque es como jugar con la palabra de Dios. Tanto el hermano separado como yo. O sea, no podemos estarnos tirando con la palabra. No es instrumento para volver, como dice el Papa, la palabra y la interpretación debe brotar desde el amor. Muy bien. Ese sería un primer error para poder interpretar o leer la Biblia. Después viene, esto más que interpretación sería una lectura bíblica que podamos hacer o que busquemos hacer de una manera muy sentimental. Y lo sentimental no es malo, porque a través de la escritura podemos nosotros adentrarnos a sentimientos muy hermosos. O sea, el sentimiento no es malo, es más, es muy bueno, es necesario. Que podamos experimentar sentimientos hermosos o de elevación cuando estamos frente a la palabra, pues es algo muy bueno. Lo malo es cuando yo pretendo, quiero y busco acercarme a la palabra como si fuera una píldora para relajarme, como si fuera un medicamento. Leo un texto bonito y como que me siento bien, es agradable, qué bonito, qué padre, ¿no? Y ahí hay un error. ¿Por qué? Porque la Biblia, como ya habíamos visto, en la Biblia Cristo nos va a interpelar, nos va a hablar, y en ocasiones nos va a hablar de cosas muy bonitas, muy buenas, y uno va a sentir que el corazón se le inflama, y que la vida, que sale el sol, y que la vida a uno le sonríe. Pero a veces la misma palabra nos va a hablar de cosas muy duras y muy fuertes, nos va a interpelar, nos va a regañar. Cuando en un texto realmente lo leamos y nos demos cuenta a conciencia que somos unos fariseos hipócritas, pues hay cual sentimiento hermoso, ¿no? Y tenemos que apechugar y afrontar ese mensaje que nos brotó de la vida. Que claro, no porque diga hipócritas, ya todos somos hipócritas, sino cuando yo leo ese texto y realmente hago conciencia que soy hipócrita. Ahí sí, apechugo y me duele, y quisiera no leer, pero no todos son sentimientos bonitos. Entonces, hay que entender que la vida, bueno, no hay que buscarla como un paliativo, sino afrontarla con lo que venga. El tercer punto, una lectura fundamentalista. Fundamentalista. ¿Sí se entiende la palabra fundamentalista? No sé si... ¿Mande? ¿Acertada, segura? No. ¿Perdón? Profundo no. Fundamentalista se le dice a las personas que tienen una creencia o hicieron una lectura y lo toman al pie de la letra y no se mueven y se van sobre la ley a rajatabla. O sea, duélale a quien le duela, se muera quien se muera, porque aquí dice, te friegas. Ese sería un fundamentalista. Por ejemplo, fundamentalistas islámicos son los que, de las noticias que escuchamos ahí en Siria, que están pues matando a los pueblos que no se convierten al Islam. Porque en el Corán hay unos textos donde se habla pues, que al infiel hay que pasarlo a cuchillo. Entonces, como lo leyeron ahí, pues así se cumple, a rajatabla, duélale a quien le duela, pésele a quien le pese. Y si aquí dice que hay que degollar, degollan, o sea, son literales. Sí. Sí. Sí, el testigo de Jehová, pues al ser secta,
Aquí hay que distinguir entre las religiones evangélicas y las sectas evangélicas. Que a mí no me gusta decirles evangélicos, porque el evangelio nos pertenece a todos, ¿verdad? Pareciera que los católicos no fuéramos evangélicos. No, yo también soy evangélico y también soy cristiano. Pero bueno, los hermanos protestantes, hay protestantes que son religión y hay protestantes que son secta. ¿Qué diferencia vamos a descubrir entre unos y otros? Porque no son iguales. Es más, entre ellos tienen también conflictos, aunque son protestantes. Por ejemplo, una religión, vamos a entender, una religión es aquella institución religiosa que tiene por objetivo acercar a la gente a Dios, de una o de otra manera. Entonces, toda aquella institución religiosa que busca que la gente se acerque a Dios, no porque le habla de Dios, no, porque muchos hablan de Dios. Aquí la cosa es aquellas instituciones que realmente hacen una labor donde logran que la gente, primero, pues la gente vaya creciendo como persona, ¿verdad?, en equilibrio, en armonía, y vaya en esa armonía descubriendo a Dios. Esa es una religión y hay muchas que pretenden hacer lo mismo. ¿Cuál es una secta? Bueno, una secta sería aquella institución que por lo regular una característica tienen un líder y este líder manipula. Hay una manipulación. La intención no es llevar gente a Dios, acercar gente. La intención en una secta es controlar a la gente. Y entre más ignorante es la gente, entre menos piense la gente, entre más pueda hacer lo que yo quiero. Entonces empezamos a ver una secta que sus líderes son así como protagónicos, son como muy carismáticos, hablan muy bonito, hacen mucho teatro, ¿no? Porque lo importante no es Cristo ni la iglesia de Dios, lo importante es el personaje. Bueno, entonces este tipo de sectas son fundamentalistas, o sea que toman textos al pie de la letra. Entonces aquí en este texto dice que tienes que dar tanto de diezmo, pues me tienes que dar esto, no hay otro. Hay manipulación de conciencias, ¿no? En una secta no les importa si van a encontrar a Dios, les importa que les obedezcan. Normalmente en una secta, esta es una característica de una secta, cuando una persona no está de acuerdo con el líder, esa persona la botan, la excomulgan, la echan para afuera. El que piensa va para afuera. Es una característica de una secta. Vemos aquí en la religión católica, podemos disentir, no estar de acuerdo, yo opino esto y seguimos aquí. O sea, nadie nos vota, a menos de que cometamos errores graves, ahí sí hay una excomunión. Bueno, entonces es tener cuidado, ¿no? Entonces hay algunos hermanos separados, algunos protestantes que son muy maduros en la lectura bíblica y hay otros, las sectas, que son fundamentalistas. Entonces, pero nosotros los católicos también nos podemos volver fundamentalistas, ¿eh? Son nada más ellos. Yo también puedo ser un fundamentalista. Agarrar un texto bíblico y decir es que aquí dice, y como aquí dice, por ejemplo, hay un texto de San Pablo, ahí en Efesios capítulo 5, me lo sé muy bien, porque dice, mujeres obedezcan a sus maridos. Así dice. Entonces cuando yo me amanezco muy fundamentalista, le digo a mi esposa, pues mira, aquí dice. Sí, no, pero ahí dice. A ver, ¿usted se atreve a contradecir la Sagrada Escritura? Yo no. Pero fíjense lo interesante de este texto. Y lo podemos leer, a lo mejor ahorita los ponemos a buscar. En el mismo texto dice, maridos, den su vida por sus mujeres, así como Cristo dio su vida por su iglesia. O sea, si tú quieres ser fundamentalista, nada más lees ese primer versículo y ganas, ¿no? Porque tu esposa no sabe lo que dice el siguiente versículo. Pero el siguiente versículo te la pone peor. O sea, pues sí, porque dice, las mujeres nada más obedecen, el hombre da la vida. O sea, yo prefiero obedecer que no me quiten la vida, ¿no? Estaría mejor. En estas palabras,
vamos viendo cómo el texto, cuando se va leyendo en su contexto, y vamos con una disposición de corazón a entender, pues yo no me quedo nada más en ese primer versículo, que me conviene a todas luces, y lo disfruto cuando lo leo a solas. Pues es el único momento donde me puedo yo. ¿Sería la lectura acomodativa? Sería sí, aunque sí, podría ser acomodaticia, sí. Seguirle, pues, sin seguir. Sí, ahí podría ser. Pero en que también puede ser fundamentalista cuando yo con ella, o sea, porque sería acomodaticia, por ejemplo, en el caso de la esposa, ¿no? Que ahí estás echándole el relajo, que sí, que mira, que obedéceme. Ya estás como manipulando el tema, pero fundamentalista sería, por ejemplo, ya en una familia donde lo imponen a rajatabla, o sea, ya en una estructura un poco fanática, ¿no? Hagan de cuenta, el tema de fundamentalista es muy cercano al fanático. O sea, es aquel que no entiende razones, nada más porque así leyó, así es. Pero no entiende razones, pero mira, es que lo que quiso decir el que no me importa lo que quiso decir el texto, aquí dice y así se cumple. Entonces se vuelve fundamentalista cuando yo la aplico a rajatabla. Entonces puede ser de las dos, ¿sí? Es ahí muy interesante. Bueno, y podemos hacer estas interpretaciones fundamentalistas también, y se ha llegado a dar el caso, ¿no?, entre católicos, tristemente. Después tenemos una lectura anecdótica. Esto más que interpretación, bueno, también puede ser interpretación, pasa cuando nosotros, y yo creo que todos hemos pasado por ahí, agarramos la Biblia y la leemos, pues para leer historias bonitas, ¿no? Pero lo mismo nos da leer una historia bíblica, que de suyo son muy llamativas, son impactantes, impresionantes, pero por lo mismo nos podría dar, pues leer pues la historia de un héroe o de un superhéroe. O sea, es leer la Biblia con ojos de simplemente, pues sí, así como distraerme para pues, conocer historias bonitas. Entonces ahí el problema es que, bueno, dejo la Biblia a un nivel pues de una novela y yo, mi interpretación que puedo tener es pues historias bonitas, ¿no? O sea, no logro profundizar el texto y no logro sacar aquel mensaje teológico profundo que Dios me quiere dar a mí. Me quedo en lo superficial, en la letra. Voy leyendo, qué bonito, y hasta ahí me la dejo. Bueno, y esto pues también normalmente hemos llegado a hacerlo. Otra sería una lectura espiritualista. Una lectura espiritualista. Dice, tomando en cuenta lo espiritual, pero descarnado. Aunque la Biblia es un libro espiritual, ya lo hemos dicho, ¿no? La Biblia es un libro espiritual que habla de Dios, pero no olvidemos que también habla del hombre. Y quien habla en la Escritura es Dios, que es Jesucristo, Verbo eterno, que es Dios, pero que se encarnó en una realidad y caminó nuestro mismo camino y se empolvó de nuestro mismo polvo. ¿Qué puede pasar en ocasiones cuando hacemos una lectura donde solamente estamos sacando como una información, una interpretación espiritual y olvidándonos de aterrizar el mensaje a nuestra realidad concreta? ¿Sí? ¿Qué sería nuestra realidad concreta? Es, por ejemplo, no perder de vista, por ejemplo, a ver, déjenme ver un ejemplo. En ocasiones corremos el riesgo de nosotros solamente enfocar, por ejemplo, las necesidades de nuestra alma, ¿sí? Porque es espiritual y es divina. Y nos quedamos como en la parte del alma, pero nos despreocupamos por lo material o por lo corporal. Ahí sería como un ejemplo de hacer como interpretación o lectura muy espiritualista, ¿no? Como si nosotros fuéramos ángeles y no tuviéramos un cuerpo. Y no, tenemos un cuerpo material con necesidades materiales y así como está, Dios vio que era bueno. Así. Nosotros el ser humano es una composición de
de un alma encarnada. Así los filósofos cristianos han llegado a esa definición. Somos espíritus encarnados. Entonces a veces nos podemos quedar nada más con la parte espiritual, así como que pues, solamente voy a pensar en mi alma, en mis cuestiones espirituales, y así voy a leer la Biblia y así la voy a interpretar, y perder de vista, por ejemplo, que pues también estoy triste, que necesito dormir, que necesito trabajar. Son realidades de nuestra vida cotidiana que no podemos olvidar y que cuando interpretamos también nos puede hablar la palabra de cubrir esas necesidades, ¿no? También ahí habla. Muy bien. La siguiente y última sería una lectura manipuladora, muy parecida a la anterior. Dice, pero fíjense, aquí todavía es un poco más amplio. Una lectura manipuladora. En la acomodaticia es como cuando yo acá estoy con alguien y estoy tratando de manipular y controlar el tema, ¿no? Y voy usando la Biblia y ahí voy usando textos como para que las cosas me funcionen. La manipuladora es todavía más peligrosa porque es más profunda. Y la estamos viendo ahorita en nuestra época, ¿eh? Es uno de los grandes problemas de nuestra iglesia actual. Porque surge que en el mundo andan circulando muchas ideologías que, como su nombre lo dice, son ideas. Las ideologías son ideas. Son las ideas de alguien que se le ocurrió algo y pues anda predicando sus ideas. Por ejemplo, una ideología pues es el comunismo, el socialismo. Son ideologías. No son ni siquiera filosofías ni doctrinas, aunque ahí les ponen algo de filosofía, pero realmente son ideologías. Porque es una ocurrencia de algo. El problema es cuando una ideología quiere tener más adeptos, entonces usa la escritura y algunos textos los manipula para que la gente crea que mi ideología es cristiana. Entonces, pues me sigan. Les voy a poner varios ejemplos. Están, por ejemplo, en el tema del aborto. En el tema del aborto hay una asociación internacional que se llama Mujeres por el Derecho a Decidir. Así, Mujeres por el Derecho a Decidir. Son católicas, pero católicas por el derecho a decidir, católicas. Y este grupo feminista está pugnando por la legalización del aborto, pero ellos se llaman católicas por el derecho a decidir. Son las que salían como caricaturas de una monjita y que le hacen ver como al sacerdote con burla Sí. en la televisión. No sé si sean ellas, pero sí hacen uso de muchas figuras católicas. Sí, que hablan que Dios es amor y que si el padre rechaza el que como mujer tengas la libertad de abortar, pues el padre está mal y porque Dios es amor y nos perdona y nos ama. Ahí manipuló el mensaje bíblico. O usan un texto de Lucas, que es precisamente en la Anunciación, donde el ángel le pregunta a María, le dice, y dicen ellas, ahí María responde, o sea, María acepta, y dicen ellas, pero pudo no aceptar. O sea, Dios te consulta si quieres o no quieres. Entonces ellas dicen, pues si a María le consultó si quería ser madre del Verbo, y ella dijo sí, pero pudo decir no, porque yo no voy a decidir sobre mi cuerpo, si quiero o no tener este hijo. Nada más que la cosa es que María le preguntaron antes de que estuviera embarazada y ella ya está. O sea, hay un pequeño problema. O sea, están fuera de tiempo. Ellas quieren tomar la decisión después. No, es que es antes. ¿Ya? Mantente virgen y pues no pasa. Ya estuvo. Pero bueno, son manipulaciones reales que están aconteciendo. Por ejemplo, hay otra. Ahorita el movimiento de los homosexuales están trabajando por varias líneas y una de ellas es precisamente un movimiento homosexual católico. Y ellos empiezan a hacer sus propias interpretaciones. Y una de sus interpretaciones es precisamente cuando Jesús habla del amor. Pues el amor, ¿no? Como el amor es para todos, hombres y mujeres. Pues ahí ya hacen así como y para empezar el tema del amor ellos ya no lo entienden porque el amor no es eso, ¿no? Porque
para ellos el amor es genitalismo. Entonces, para empezar, todo está deformado, es que hay una manipulación de los textos bíblicos. Y tienen sus textos, y van ahí justificando. O, por ejemplo, otra ideología, que están los comunistas, sobre todo los guerrilleros de los años 60, 70, 80, aquí en México y en El Salvador, en muchos lugares, donde hubo hasta sacerdotes que se metieron a la guerrilla, la famosa teología de la liberación, donde hacían como una mezcla de comunismo y cristianismo. Entonces ahí manipula, porque es la mezcla entre catolicismo y comunismo, entonces hay que manipular el texto, ¿no?, para ser católicos. Entonces empiezan a usar textos donde Jesús, por ejemplo, echó a los vendedores del templo. Entonces ellos dicen, miren, Jesús aplicaba la violencia, por lo tanto nosotros podemos usar las armas para defender al pueblo. Entonces, ahí hay muchas ideologías que van a manipular. Ahorita ya sacamos tres, ¿no? Las proabortistas, feministas, los homosexuales y los comunistas. Y todo el mundo quiere usar la Biblia como para hacer sentir que su ideología pues, es cristiana, y entonces, como hablan de Dios, pues sí, qué padre. Pero pues todo está manipulado, ¿no?, pervertido, o sea, y hasta eso son interpretaciones muy bobas. O sea, ni siquiera hay una interpretación seria, no sé, como muy bobo, muy simple. Bueno, ahorita lo que platicábamos era que para uno realmente vivir un error bajo alguno de estos criterios es cuando uno se acerca a la Escritura de una manera soberbia, de una manera, sobre todo soberbia. Cuando yo quiero llegar a la palabra desde mi propia soberbia, puedo caer en cualquiera de estos errores, ¿sí? O sea, este sería como un vicio de la lectura bíblica, o pues sí, es un vicio de lectura o de interpretación bíblica, pero parte desde nuestra propia soberbia. Pero si partimos desde la humildad, o sea, este tipo de problemas normalmente no vamos a tener. Para ser fundamentalistas necesitamos ser muy necios y muy soberbios. Podemos caer, pero de una manera, inconsciente, donde pues no hay pecado. ¿Ya? O sea, no hay pecado. Lo importante de esto es hacer como conciencia de que existe, como por si vamos a caer, pues poner freno, ¿no? Pero sí, en muchos de ellos los podemos encontrar en personas, pues sí, que están dominados por la soberbia y están queriendo manipular la Escritura. Bueno, para entrar ahora sí a la interpretación, vamos a partir de unos criterios. Primer criterio, más que criterios, primer pensamiento o idea clara. Y es lo que veíamos ayer. La Biblia, la Sagrada Escritura, tiene una parte espiritual y tiene una parte material. Así como Cristo, hombre, es Dios y hombre, pues la Biblia tiene su parte material y su parte espiritual. Aquí se le llama literal cuerpo o espiritual divino, ¿no? Dice, los cristianos reconocemos que la Biblia es la persona de Jesús, verbo eterno del Padre, la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Ahí es donde hablamos de esa encarnación, su realidad material. Bueno, viene todo el texto de Juan. Entonces vamos a partir, la Iglesia nos propone unos criterios de interpretación, pero primero teniendo bien clara la diferenciación entre la realidad material o literal, lo que es la letra o el texto, y la otra parte es la parte espiritual, ¿sí? Vamos a partir de esas dos realidades. Bueno, vamos a entrar a unos sentidos de interpretación bíblica. Esto fue necesario porque en toda la historia de la Iglesia Católica, durante sus 2000 años, siempre ha habido problemas sobre el tema de interpretar. Han surgido herejes por donde quiera. Es más, ustedes saben que los grandes herejes del cristianismo, del catolicismo, pues por lo regular fueron sacerdotes y obispos. Yo no diría, pero ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Bueno, pues pasaba porque eran los únicos que habían estudiado teología. Y solamente alguien que ha estudiado teología y puede haber conocido la Biblia y la Escritura, pues solamente alguien así puede proponer
pues algún error, ¿no? Porque un hereje no es el ignorante. Cuando somos ignorantes, pues decimos cosas por ignorancia, pero no somos herejes, bendito sea Dios. Porque decimos a veces muchas barbaridades, me incluyo. O sea, los errores los podemos decir, pero un hereje es aquel que elabora un pensamiento erróneo, que propone un pensamiento erróneo y se empecina, se pone necio en mantener su error. Cuando alguien ya se pone necio en mantener su error, ahí sí se llama hereje. Mientras tanto, pues es un ignorante, confundido. Bueno, entonces durante la historia de la Iglesia, pues aquellos que estudiaban la Escritura y la teología, pues al analizar los textos empezaban a hacer malas interpretaciones, y es cuando surgían las herejías, ¿no? De una mala interpretación sesgada empezaba yo a sacar mi propia propuesta. Bueno, esto lo comento porque fue necesario, y a través sobre todo ya en el Concilio Vaticano II, que surge allí en el año 62 al 65, cuando la Iglesia nos propone ya estos criterios. Por un lado vamos a tener entonces muy claro y separar en nuestra mente lo que es un sentido literal, que sería la letra. Vamos a ver así, más que la materia, más que el papel, es lo que está escrito, el texto. Por un lado sería como la parte material, la parte humana del texto, ¿verdad? Lo que se escribió. Y por otro lado la parte espiritual. A ver, déjenme, voy a ver aquí ya nuestras hojitas. Ahí viene en la paginita 3, donde dice sentidos de interpretación. Y ahí, en esa página 3, pongo un pequeño texto que viene en una constitución, se llama Dei Verbum, que es la constitución del Concilio Vaticano II. Es una constitución que su único tema es la revelación, la palabra. A ver, déjame ver. ¿Alguien quisiera leer ahí donde dice inciso A, dice sentido literal? Nos dice el Concilio Vaticano II que, y eso que está entre comillas, el parrafito, es lo que nos dice. A ver, ¿alguien quisiera leerlo? A ver si. ¿De tipo poético, popular, génesis, de tipo... No, acá estamos en donde dice inciso A la mitad. Escrito a ver. En la hoja 3. Sentido literal nos dice el Concilio Vaticano XI, segundo, que para descubrir la intención de los autores sagrados hay que tener en cuenta, entre otras cosas, los géneros literales, pues la verdad se presenta y se enuncia de modo diverso en los textos de diverso género histórico, en libros proféticos, poéticos o en otros géneros literarios. El intérprete investigue lo que el autor sagrado dice o intenta decir según su tiempo y cultura, por medio de los géneros literarios propios de su época, para comprender exactamente lo que el autor sagrado quiso decir en sus escritos. Hay que tener muy en cuenta el modo de pensar, de expresar, de narrar que se usaba en tiempo del escritor, y también las expresiones que entonces se usaban en la conversión ordinaria del verbo. Muy bien. Aquí, esto lo dice la Iglesia, es en el Concilio Vaticano II, es un documento fundamental para entender la Sagrada Escritura. Entonces nos dice aquí en este pequeño texto, nos están diciendo que hay dos autores de la Biblia. O sea, la Biblia tiene dos autores, un autor divino y un autor humano. El autor divino hace la función de inspirar, que es el Espíritu Santo, ¿no? Y de comunicar, que sería la acción del Verbo Eterno.
Y el autor humano tiene la función de escribir, de elaborar el texto. Entonces vamos a tener esa claridad, porque la Biblia no nos cayó del cielo, ni ya escrita por dedo divino. Entonces hay una realidad humana. En la antigüedad se creía, pero esto es en la antigüedad, que los autores sagrados eran como redactores o como secretarias de Dios, como si recibieran ellos una inspiración, un dictado. Así se imaginaba antes la iglesia, como que si el autor divino recibiera un dictado en su interior, y pues lo que hacía el autor era ir escribiendo palabra por palabra de lo que le iban dictando. Esta imagen, ya la iglesia hoy dice, no, tache, así no fue. El autor divino, el autor humano, el escritor sagrado, sí es inspirado. Pero ¿cómo es la inspiración? En estos temas de introducción a la Biblia hay un tema que se llama inspiración, que no lo vamos a ver porque nada más son 5 días. Entonces, en ese tema de la inspiración es tratar de entender cómo estos profetas fueron inspirados. ¿Cómo? ¿Escuchaban nada más una voz que les dictaba? Pues a lo mejor alguno, pero no es la inspiración normal. Porque la inspiración normal es la que nosotros ya conocemos normalmente. Por ejemplo, y lo descubrimos al ir leyendo a los profetas, vamos descubriendo en qué momento el profeta escuchó la voz de Dios, porque si hay un momento donde los profetas escuchaban la voz, y hasta ellos ponen oráculo de Yahvé. En el Antiguo Testamento, cuando un profeta pone oráculo de Yahvé, quiere decir que eso como que sí lo escuchó así casi literal. Pero de repente también tenían visiones, pero también el profeta tenía intuiciones, y eso lo encontramos en Pablo. Pablo de repente en sus cartas dice, esto no lo dice el Señor, lo digo yo. Que al final, aunque lo dijo él, fue inspirado por Dios y terminó siendo también inspiración de Dios. Pero a Pablo tenía mucha conciencia en qué momento recibía una inspiración muy concreta de parte de Dios, y había momentos en que Pablo pues recibió una inspiración como nosotros en nuestra vida cotidiana. Como le hemos tenido así, no, pues es que yo intuyo, yo veo bien que a este hijo, en lugar de darle una paliza, pues mira que lo voy a llevar a tomar un refresco, voy a platicar con él. Una inspiración buena, ¿no? Y venida de Dios, eso Dios nos inspira. Entonces, esas inspiraciones a veces de nuestra cotidianidad también la tenían los profetas. Y ellos la meditaban esa inspiración, la profundizaban y después la escribían. Entonces el tema de la inspiración es un tema muy complejo, como su nombre lo dice, inspirar. ¿Qué sería inspirar? Es soplar para adentro. Esa es la inspiración, es soplar para adentro. Es un viento que se adentra al profeta o a nosotros, porque estamos todos, ¿no?, en ese enjuague. Es un soplo divino que recibimos y que dentro de nosotros comienza a trabajar, buscando la voluntad de Dios. Bueno, entonces, para no hacer este cuento más largo, aquí la iglesia nos propone, fíjense cómo dice, para descubrir la intención de los autores sagrados. ¿Cómo debemos interpretar la Biblia en un primer punto? De una manera muy literal, sentido literal. Estamos en el sentido literal. ¿Cómo? Voy leyendo y cuando yo leo un texto, no puedo decir, este texto yo lo entiendo así y esto dice así, porque yo así lo entiendo. No. La primera pregunta que debemos hacernos los católicos es decir, ¿qué intentó decirnos el autor sagrado? Hay que ponernos en los zapatos de él, en su mente, en su tiempo. Lo que hablábamos del Quijote, ¿se acuerdan? Un lenguaje que solamente el que vivió su tiempo va a entender. ¿Cómo podemos interpretar al Quijote? Tratando de entender su tiempo. Para eso, pues hay que leer un poquito de la España del siglo XVII, más o menos sus modismos, lo que acostumbraban, y seguramente vamos a descubrir estos modismos del Quijote. Lo mismo con la Biblia. Por eso el estudio bíblico, para entender la época,
su cultura, su historia. Y cuando uno va conociendo la cultura, la historia, su lenguaje, su forma de pensar, uno empieza a interpretar mejor. Por eso estos cursos bíblicos sí son importantes. Entonces la Iglesia nos propone, pues hay que entender lo que nos quiso decir el autor, no lo que yo entiendo, lo que el autor quiso decir. ¿Por qué? Pues porque él fue el que habló con Dios. Entonces hay que entender qué le dijo Dios a él y cómo él lo comunicó, qué es lo que nos quiso decir. Pero como hay 2000 años de distancia o 3000, pues tengo que tratar de entender su contexto histórico. Por eso dice, para descubrir la intención de los autores sagrados, hay que tener en cuenta, aquí nos pone, ¿de qué otra manera puedo entender lo que el autor me quiso decir? Aquí la Iglesia nos dice, hay que tratar de entender los géneros literarios. Por eso abajo dice, géneros literarios e historia, ¿sí? Intención de los autores y después géneros literarios y la historia. Y esto es una clave hermosísima. Cuando yo la Biblia, ¿verdad?, entiendo que un libro o una parte de un libro bíblico es un poema, pues es que no la puedo interpretar literalmente, porque es un poema y hay muchas metáforas. Entonces ya se me facilitó la interpretación, ¿vamos de acuerdo? De repente hay partes en la Biblia que son históricas, pero cuando estudiamos los géneros literarios, sobre todo los géneros literarios antiguos, porque la forma de escribir los géneros literarios de la antigüedad no son los mismos de ahorita, se parecen, pero tienen características diferentes. Por ejemplo, cuando yo leo un libro de historia, un libro de ahorita, ¿qué busco yo en un libro de historia? Pues yo busco exactitud, dónde, cuándo, cómo, ¿verdad? Precisa las cosas, cuándo pasó, fecha, lugar, quién, cuántos, cómo, por qué. O sea, hoy la historia es así, hoy. El género literario del israelita no era así. El israelita entendía la historia de otra manera, pero también era historia. Pero esto nos lo aporta pues el estudio bíblico. ¿Cómo entendía un israelita la historia? Un israelita iba viviendo su vida cotidiana y de repente veía la presencia de Dios en su vida. Pongamos el ejemplo del mar que se separa, ¿no? El mar rojo se separa para aquellos que es un acontecimiento histórico. Y el israelita se impresiona. Pero no solamente se impresiona por el fenómeno natural, sino se impresiona porque sabe que Dios es el que está haciendo eso. Entonces para el israelita no es importante el explicar el dónde, el cuándo, el cómo. No. Para el israelita lo importante de explicar es decir, yo andaba viviendo por aquí y llegó Dios y hizo algo magnífico. Porque Él es poderoso. Para el israelita, la historia es demostrar el poder de Dios para con su pueblo, la misericordia de Dios para con su pueblo, siempre la relación de Dios con su pueblo. Para el israelita lo importante no es decir, ay, mire qué famoso es Moisés, ¿verdad? No, sino es un personaje que fue humilde frente a Yahvé, fue obediente y Yahvé hizo maravillas y después Moisés también hizo maravillas, pero porque estaba en relación con Dios. El importante siempre será Dios. La clave de la historia israelita es Dios. ¿Sí vamos entendiendo esto? Entonces, por ejemplo, si yo les digo que el Génesis es género histórico, el capítulo 2 del Génesis, donde se habla del polvo que sale de la costilla, es histórico, pero es una historia al modo israelita. Para el israelita lo importante es explicar a un Dios todopoderoso que en un acto de misericordia y amor crea al hombre y a la mujer de la realidad material del mundo. Y lo importante para el israelita no es explicar si Dios mezcló
50% de agua con lodo y de hecho piedrita. O sea, eso no es importante. Para nosotros hoy sí es importante, ¿no? Hoy sí preguntaríamos, bueno, ¿y cuánto le puso al barro, no? Le echó la fórmula, queremos la fórmula. Sería nuestro concepto histórico hoy. Para el israelita no. Para el israelita es demostrarte que Dios es poderoso y hizo al hombre en misericordia y le sopló para que obtuviera un espíritu divino. Y para el israelita se conforma con esa historia. El israelita dice, ok, estoy de acuerdo, ya entendí, en esa historia Dios creó al hombre, ya estuvo. Y después te lo cuento en una historia muy folclórica en cuanto a que es muy hermosa, muy colorida, muy bien redactada, que tan bellamente redactada que todos la memorizamos. Ese capítulo 2 de la creación del hombre está tan bien redactada, pero de una manera tan pedagógica que a nadie la escuchamos una vez y se nos graba. Eso es lo que quiere el israelita, que esa historia no se te olvide y que entiendas que hay un Dios poderoso que creó todo, que nos amó, que nos sopló. Entonces ahí vamos entendiendo. Entonces, cuando decimos que el capítulo 2 del Génesis es un género histórico, pero es un género histórico israelita, no de nosotros. Entonces hay que empezarnos a meter en el contexto de ellos. Y es lo que aquí nos dice la iglesia, fíjense. Dice, hay que tener en cuenta los géneros literarios, pues la verdad se presenta y se enuncia de diferentes modos. La iglesia nos dice, la verdad la podemos decir de muchas maneras, ¿no? Cuando unos enamorados se lanzan un poema, pues es una verdad, aunque está llena de mentiras. O sea, realmente son metáforas, ¿no? Son metáforas. ¿De dónde va a sacar que los dientes de perla cuando eso no se puede comer? O sea, si nos vamos a hacer fundamentalistas y literales, en un poema pues lo hacemos pedazos, ¿no? Pues que tus ojos de luz no manches, pues estaría ciega. O sea, no podemos ser literales en un género literario poético. Entonces, por eso cuando nosotros tenemos los salmos, los vamos a entender como poemas y traen muchas metáforas los salmos, ¿no? Que nos van a ayudar a comprender el amor de Dios o su misericordia o lo que sea. Ok, bueno, esto nos va a ir ayudando. Después dice, aquí nos dice, bueno, hay diferentes géneros, el histórico, los proféticos. Por ejemplo, los profetas tienen su estilo de anunciar, es un estilo muy propio de ellos. Por ejemplo, en los proféticos también hay que tener cuidado porque los profetas cuando anunciaban algo, su profecía no era exactamente como iba a pasar. O sea, no estaban haciendo una descripción de una visión exacta. O sea, en las profecías había aproximaciones. De repente había profecías muy exactas. Hay unas muy exactas. Por ejemplo, Zacarías cuando explica la entrada del Mesías en un burro a Jerusalén, así pasó. O sea, Zacarías lo explicó su visión exacta, pero otros profetas dan aproximaciones y luego también usan metáforas. Pero todo eso es con el estudio bíblico, que uno va entendiendo la mente del profeta. Pero es un género literario propio. Más adelante dice, el intérprete, o sea, nosotros, dice, el intérprete investigue. Fíjense, aquí la iglesia nos dice, o sea, para interpretar hay que trabajar. O sea, no es fácil. O sea, no es así nomás a ver qué se me ocurrió, como que me gustó que fuera la interpretación de ese texto. No, la iglesia dice, el intérprete que investigue. O sea, el intérprete que trabaje, que le estudie un poquito. O sea, no es imposible, pero sí hay que echarle coco, pues. Dice que el intérprete investigue lo que el autor sagrado dice o intenta decir, según su tiempo y su cultura. O sea, hay que estudiar también un poquito de la cultura. Se los estoy diciendo y veo que pegan los ojos y dicen, pues, ¿cuándo vamos a interpretar? No es difícil. No es imposible porque hay cuestiones muy básicas de o sea, no tienes que conocer la cultura exactamente antigua, ¿no? Es conocer algunas cuestiones generales de la época. Por ejemplo, lo que platicamos ayer, ¿no? Pues que la mujer era un ciudadano de segunda en la cultura israelita. Pues quédate con eso, o sea, no necesitas así como
tener un conocimiento más profundo, ¿no? Por ejemplo, que la mujer, precisamente al tener esa personalidad dentro de la sociedad judía, pues siempre dependía de un hombre, ya fuera del esposo, del padre, del esposo o del hijo. Y entonces, si no tiene nada de eso, la mujer se muere de hambre porque no puede trabajar, nadie le da trabajo. Se morían de hambre las viudas que se quedaban también sin hijos, se morían. Entonces, cuando yo entiendo eso, es un dato cultural de la época, y entonces yo leo en el Evangelio que Jesús iba a Naín, sí, era la viuda de Naín, y que ve Jesús que va saliendo el cortejo fúnebre de una viuda que se le murió, ya estaba viuda, que se le había muerto el esposo, y aparte se le murió el hijo. Y dice el texto, y vio el cortejo fúnebre. O sea, Jesús nadie le pidió el milagro, nadie. Jesús vio eso y dijo, esta pobre se va a morir de hambre. O sea, le tengo que hacer el milagro aunque no me lo pida, pobrecita. Y fue y le resucitó al hijo para que le diera de comer el hijo a la mamá. Entonces, pero todo eso lo vamos a entender porque ya tenemos un contexto cultural previo. O conocer, por ejemplo, de repente estamos leyendo, ¿no? Pues que Jesús estaba en Sidón, pues lo mismo que estuviera en Pascua, ¿no? Digo, cuando no conocemos, lo mismo me da, ¿verdad? Pues andaba en la Ciudad de México, ¿verdad? Pero cuando entendemos que Sidón era una ciudad pagana, que no eran judíos, empezamos a entender el contexto. Ah, mira, pues ya estaba Jesús predicando a unos paganos, andaba en otro territorio que no era el suyo. Bueno, todo eso, lo que nos dice aquí la iglesia, pues nos va a ayudar, ¿no? También cuando está Jesús muriendo en la cruz, que muchos hermanos separados atacan que la Virgen tenía más hijos, y que el hecho de encargarle a San Juan, a su madre, habla de que no tenía hermanos porque iba a quedar ella completamente sola, y se ve la situación de ese pueblo, que los niños y las viudas eran cosa de segundo. Sí. O sea, María se hubiera muerto de hambre, lo mismo de las viudas, ¿no? Sin hijos, exactamente. Entonces a Juan le deja la mamá, o sea, se deja mutuamente por dos realidades, una material y otra espiritual. O sea, estuvo, pero todo eso lo vamos como apreciando pues, con estos contextos culturales. Entonces por eso la iglesia nos dice, entender los géneros literarios, pero también comprender sus contextos, su tiempo y su cultura, por medio de los géneros literarios propios de una época, para comprender exactamente lo que el autor sagrado quiso decir en sus escritos. Fíjense aquí todavía una última. O sea, no solamente conocer el contexto cultural, histórico, no solamente entender lo que el autor nos quiso decir, sino que también, dice, hay que tener muy en cuenta el modo de pensar, de expresarse, de narrar que se usaba en el tiempo de escritos, y también las expresiones que entonces usaban en la conversación cotidiana. O sea, los modismos de las pláticas, pues también hay que un poquito entenderlos, ¿no? No hay que entender arameo, pero sí es como algunos contextos sencillos. O por ejemplo, también entender, a ver, aquí también por ejemplo es importante, a veces entender que un autor bíblico, a veces era un hombre sin estudios, era un arriero. Entonces cuando entiendes que es arriero y que tiene un estilo de hablar muy brusco, cuando lees su texto, pues sí, es un texto muy bravo. Entonces tú mismo vas a entender que lo que está diciendo ahí no es literal, porque a veces puede hablar, puede ser un profeta muy peyorativo, muy insultante, pero puedes entender que no es de que Dios quiere que sus profetas sean unos léperos, ¿no? Porque podríamos interpretar así, mira, pues qué leperote, pues yo también. No, o sea, lo que pasa es entender que así hablaba este arriero, que fue profeta, y lo que está diciendo, pues hay que moderarlo, ¿no? Hay que entender que la expresión no es literal, que lo que busca el profeta es el arrepentimiento y la conversión. Bueno, híjole, todavía nos falta mucho. Ahí les pongo en la hoja 3 una lista de géneros literarios, histórico, un género legal. Por ejemplo, el Levítico es un libro legal, hay muchas leyes.
está la lírica, poemas, está sabiduría, es otro género literario, las cartas, entenderlas pues, también como cartas, ¿no? Apocalíptica, por ejemplo, es un género literario que aunque es profético, pero este género profético usa imágenes, simbólicas, usa imágenes simbólicas. O sea, no es de que realmente va a venir el dragón a echarnos lumbre, el del capítulo 12 del Apocalipsis, sino es el símbolo del mal. Entonces, es un género propio que se llama apocalíptico, que es profético, pero usa imágenes simbólicas y eso pues le da así como otro género. Bueno, y ya les pongo Midrash. El Midrash son como las parábolas de Jesús. Son pequeñas narraciones muy bonitas, muy bien hechas, que tienen un fuerte mensaje final. Bueno, y ahí les pongo unos textos. Por ejemplo, Génesis, y lo pueden leer en su casa. Por ejemplo, Génesis 1, del 1 al 8. Yo ahí les pongo entre paréntesis, historia poética. O sea, esa primera narración de la creación es un poema sacerdotal. Lo hicieron sacerdotes y se descubre por la forma de escribir. Entonces, como es un poema, no vamos a tomarlo literal, pues es un poema. O sea, no pasó así exactamente. ¿Qué nos está queriendo decir esta historia poética? Pues nos está hablando del poder de Dios y cómo Dios crea todo de la nada y cómo Dios en su creación puso un orden. Es un Dios ordenado, ¿no? No dijo, hágase todo, y de repente apareció. Sí, ¿no? O sea, es como un mago, ¿no? Sin Salabín ya está. No, Dios no es mago. Dios es un Dios de procesos, ¿verdad? De momentos, va creando en etapas. Muy bien hecho, o sea, es como un científico que va haciendo todo en su lugar y en un orden. Eso nos quiere decir este gran poema, que es muy hermoso porque es un poema sacerdotal. Bueno, ¿cómo andan? Estamos a 5 minutos. ¿Cómo ven si la dejamos hasta aquí y continuamos mañana? Sí, porque esto que viene, de todas maneras, lean ustedes y mañana en pregunta lo podemos ir sacando fácil. Sí, porque aquí en el sentido espiritual, esta es la parte literal, lo que ahorita vimos, es historia y literatura, escritos, géneros literarios y la historia, la cultura. Creo que quedó claro. Teniendo eso en cuenta nos ayuda a hacer interpretación, pero el sentido espiritual tiene muchas cosas muy hermosas. A veces en la escritura nos vamos a encontrar textos donde se habla de venganza, sobre todo en el Antiguo Testamento. Se habla de venganza, de destrucción del enemigo. O sea, es un lenguaje muy belicoso, vengativo, agresivo. Entonces mucha gente dice, palabra de Dios, esto no es de Dios, ¿verdad? Pues sí es de Dios. Lo que pasa es que Dios está usando el lenguaje y la cultura de este profeta, que en su época, por lo más común, era arrasar con los enemigos. O sea, era una práctica común de la cultura, ¿verdad? Allá no había derechos humanos en esa época. Entonces, lo más común era que un enemigo destruía al otro para evitar que regresaran o volvieran a tomar la ciudad, X o Y. Entonces, cuando nosotros en la Biblia encontremos expresiones así fuertes, recordemos este sentido literal. Es el autor, ¿verdad? El autor está usando su lenguaje de su cultura y de su época, pero de fondo, ¿qué nos quiere transmitir? Bueno, de fondo nos quiere transmitir en un sentido espiritual, bueno, nos quiere transmitir que Dios nos ayudará a vencer nuestros enemigos, pero nuestros enemigos, pues, con el demonio y los demonios, o sea, con los enemigos tenemos más que suficiente. O sea, esos son los enemigos que nos va a ayudar Dios a vencer y a destruir. O por ejemplo, otra forma de interpretar ese lenguaje tan fuerte sería entender, por ejemplo, que Dios quiere destruir todas nuestras iniquidades, nuestro pecado, nuestro mal, nuestras malas inclinaciones, nuestros arrebatos de humanidad. Lo podemos interpretar así, según el texto, ¿no? No quiere decir que todos los textos,
Pero sí, en todos los textos donde el lenguaje sea muy brusco, así que a nosotros hasta nos asusta, quiere decir que el autor plasmó pues, lo que en su época les gustaba decir, ¿no? Habla también de un Dios. Fíjense que el Dios celoso es más, el Evangelio de hoy habla sobre el esposo, ¿no? Es Jesús que se pone como el esposo. Y ahí sí en muchos profetas es el celo del esposo. O sea, es un esposo celoso. No quiere compartir a la mujer, pero no la quiere compartir con otros dioses. Entonces él es celoso. Es para mí. No te me vayas con otros dioses porque me enojo, me celo. Entonces asume una figura masculina, Yahvé Dios, y después Jesús en el Nuevo Testamento, y empieza a usar un lenguaje, así como un hombre pues, que está celoso. Yo no quiero que te me vayas con otro. No, me enojo. Y después puede hablar de violencia hacia ella o hacia el otro, pero después va a hablar de perdón. Te puedo perdonar. Es un juego de un lenguaje marido-mujer que asume Dios, Yahvé o Jesús. Bueno, Jesús ya es el lenguaje tan fuerte, ya no lo usa, pero sí habla del esposo. Y lo vamos a ver hoy en el Evangelio. Bueno, y por otro lado, entonces por un lado tenemos estos autores, en el sentido literal, tenemos estos autores con toda su humanidad, su realidad, sus inclinaciones, sus defectos, su falta de educación, lo que sea. Y por otro, otro paréntesis, Isaías es el profeta quizás más culto, más exquisito. O sea, vamos a ver a Isaías y es un lenguaje muy bonito, es como si estuviéramos leyendo poemas, ¿no? Porque Isaías fue un hombre estudiado, o era sacerdote, o era de casta sacerdotal, o sea, era un hombre muy estudiado, muy culto. Y lo vemos en su texto. Y por otro lado vamos a tener en el sentido literal los géneros literarios. Esto nos van a ayudar a comprender. Y veíamos, aquí sí me gustaría que sacáramos nuestra hoja de, no sé si la traen, ¿todavía sí? Vamos a ver aquí. Yo les puse una lista de diferentes géneros, pusimos de historia, decíamos que la historia comprendida por el israelita no es el concepto de historia que nosotros tenemos, pero es una historia válida, que era su concepto de historia, que hay que respetar. Ahí, por ejemplo, tenemos en historia, en su libro, en la hoja 3, dice historia poético-popular, como sería el Génesis, de tipo informativo, como sería en el libro de Reyes. O sea, el tipo informativo es una historia que se parece a la que nosotros usamos como si fuera un reportaje de un periódico, ¿no? Y entonces el rey fue y subió, entonces luchó contra los amalequitas y mató a 300. Esa es una narración, es otro tipo de historia que usan los israelitas y que encontramos en la Biblia. Tipo anuncio, que sería el Evangelio y Hechos de los Apóstoles. Aquí la Iglesia, en la Dei Verbum, en el Concilio Vaticano II, deja muy claro, los Evangelios son históricos. Aunque, ya estudiando los Evangelios, que es lo que hacemos cuando ya estudiamos ahora sí los libros bíblicos y hacemos un estudio bíblico, vamos a descubrir que dentro de los Evangelios vamos a encontrar textos que forman parte como de subgéneros. Por ejemplo, en los Evangelios tenemos parábolas, pues que no es una historia, son narraciones tipo fábula, ¿no? Donde hay una enseñanza. Pero de repente también vamos a encontrar que el autor bíblico, el evangelista, nos narra una historia que parece que sí lo hizo Jesús, pero no lo hizo tal cual. O sea, el evangelista un poquito como que le echa de su cosecha a la narración del evangelio. Y sigue siendo historia el evangelio, ¿eh? Y a veces uno puede decir, pero ¿por qué? ¿Por qué me hicieron esto? Porque a mí me ha pasado cuando supe que los evangelios no son una historia literal, narrativa, de principio a fin, sino que tiene diferentes subgéneros. Un poquito me causó crisis. Pero es entender que, por ejemplo, a Lucas, aunque tenía un interés, bueno, todos los evangelistas
aunque tenía un interés de transmitir la vida del Maestro de Jesús, pero también tenía un interés teológico, pedagógico. O sea, por ejemplo, Lucas tenía un gran interés en hacer una enseñanza de la misericordia. Es el Evangelio de la misericordia, o es el Evangelio del Espíritu Santo, porque se la pasa hablando del Espíritu Santo, o es el Evangelio, Lucas también es el Evangelio de Jerusalén, hace una loa, una exaltación de la ciudad santa. Bueno, entonces a veces pasa que los evangelistas hacen como una trampa histórica, entonces le echan de su cosecha. Sería lo que nosotros hoy llamaríamos, cuando vemos una película, estas películas que dice historia de la vida real, hay películas de historia de la, pero que el director no vive tal cual la vida real. Es más, vemos a la persona que vivió eso y pues a lo mejor es moreno y bajito y el actor es bueno y alto. O sea, ya para empezar no se parece. Entonces, los autores a veces quieren transmitir una enseñanza teológica. Entonces hacen como una trampita y le agregan algún dato, y no es de que inventen lo que hizo Jesús, sino lo que fue haciendo Jesús lo van acomodando de tal manera como para que el mensaje sea más poderoso para enseñar, por ejemplo, la misericordia. Por ejemplo, cuando vemos, esto me pasó a mí cuando yo era catequista de niños, iba yo a enseñarles la ascensión del Señor. Entonces, pues yo les iba a hacer ahí una representación como tipo títeres. Entonces me puse, yo en esa época no sabía Biblia, y me puse a ver, pues, de dónde ascendió Jesús. Y me topé con que Mateo y Lucas decían que Jesús ascendió en Galilea. Es más, así dicen los evangelios, que vayan a Galilea para allá me encontraré con ellos. Eso dice Jesús, ¿no? Le dice a las mujeres una vez que resucitó. Y Lucas dice que Jesús ascendió en Jerusalén, Galilea, y entre Galilea y Jerusalén son 200 kilómetros, o sea, no es así como que, o sea, tuvo un pequeño error así de metros, no, son 200 kilómetros, es una distancia enorme. Quiere decir que Lucas, y pudo Jesús ascender en Jerusalén, o sea, sí pudo, pero al menos usando la lógica de que uno dice que en Jerusalén y otros dos dicen que en Galilea, podríamos decir que a lo mejor sí fue en Galilea donde ascendió, puede ser, o puede ser en Jerusalén, pero para Lucas era importante decir que fue en Jerusalén, porque para Lucas era importante la teología de la ciudad santa, porque la ciudad santa es la casa de Dios, es la casa de Emmanuel, donde Dios vive. Bueno, vámonos un poquito, ya vimos historia, después viene ley, profetas. Es el género literario de profecía. Después tenemos ahí sabiduría, cartas, lírica, apocalíptica y midrash. ¿Se recuerdan? Ayer les hablaba del midrash. El midrash es un género que usa el pueblo israelita en la actualidad. Y o sea, Jesús no inventó las parábolas, pues. Jesús no las inventó. Jesús usó un estilo literario de su época y de su cultura. Hoy los judíos de hoy y de hace 2000 años, para poderte enseñar, hacer una enseñanza de vida, una enseñanza teológica, moral, pues te hacen una historia. Te hacen una historia, te la cuentan, para que tú a través de esa historia aprendas y saques un mensaje. Entonces, el midrash que está ahí, pues son tipo parábolas que Jesús pues, usó y muy bien. Bueno, vamos ahora al sentido espiritual, que es donde nos quedamos ayer. Y aquí en el sentido espiritual, que está ahí en el capítulo 4, en la hoja 4, este es un poquito más complejo, hay que entenderlo un poquito más detallado. Miren, aquí nos pone que hay dos criterios, uno pleno y otro típico. Esos son tecnicismos que a lo mejor no se nos graban y nos van a costar trabajo,
pero son criterios, ¿no? En este sentido espiritual, o sea, ahora nos vamos a interpretar ya no desde lo que el autor sagrado transmite, plasma, su estilo literario, su forma de pensar, su cultura. Ahora nos vamos a ir a entender lo que Dios nos quiere decir. Habíamos dicho ayer que tenemos dos autores, uno humano y uno divino, ¿no? Dios. El sentido espiritual es como la parte del hombre, lo que el autor plasma. El sentido espiritual es cómo podemos sacar el mensaje profundo de lo que Dios nos quiere decir. ¿Estamos? Ese sería el sentido espiritual. ¿Qué es lo que Dios me quiere decir? Están los dos juntos, van acompañados porque no se puede separar el autor humano del autor divino. Por ejemplo, nosotros podemos, lo que les ponía el ejemplo, ¿no? Un texto muy fuerte, de mucha violencia, que vamos a entender que es la parte humana, ¿no? Que el hombre en su arrebato está casi maldiciendo, bueno, no maldiciendo, pero sí pidiendo la muerte y destrucción de sus enemigos. Ese es el autor humano, en su contexto, pero en ese texto, aunque es muy violento, ese texto, ahí viene un mensaje divino. Entonces tenemos que hacer ahora la interpretación espiritual. ¿Qué es lo que Dios quiere decir en medio de este texto tan violento, ¿no? Tan agresivo, tan vengativo? Y Dios nos va a decir algo, porque Dios pues es misericordioso, es justo y misericordioso, y Dios no está actuando desde la clave de la venganza. No, Dios no actúa así. Es el autor humano que, bueno, así lo transmite. Pero ¿qué es lo que Dios nos quiere decir? En esta parte, entonces vamos a ir a estos criterios. Vamos a agarrar estos criterios de los sentidos espirituales. Bueno, aquí yo los pongo, fíjense, ahí están el número 4. En este criterio pleno, que ahí dice, vamos a tener 3 criterios que la Iglesia nos propone. Y estos criterios pues vienen ahí en el Catecismo de la Iglesia y vienen en los documentos del Vaticano II, o sea, no es nada que nos vayamos a inventar. Entonces, en el criterio pleno, vamos a poner aquí, criterio pleno. Pleno porque con esto tiene la intención de llegar a entender plenamente lo que Dios nos quiere decir. Un poquito por eso se le llama pleno. Bueno, el primero que nos pone ahí es unidad de la escritura. En criterio pleno vamos a tener 3 criterios. Uno, que es unidad. Unidad de la escritura. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué le suena? A lo que le suena casi seguro que sí es. ¿A qué le suena esto de unidad? Vamos a interpretar la Biblia en la unidad de la escritura. En la unidad. ¿Cómo qué le suena? A la luz de la unidad de toda la escritura, significa que ese texto analizado hay que entenderlo en conexión con otros textos de la Sagrada Escritura que lo explicitan o lo profundizan. Exacto. O sea, si partimos del hecho de que toda la Escritura es verbo de Dios, fue transmitida por el verbo de Dios y fue inspirada por el Espíritu Santo, bajo la voluntad de Dios Padre, o sea, la Trinidad quiso transmitir este mensaje desde el principio hasta el final, quiere decir que Dios no se contradice. Estamos bajo ese principio, ¿no? Dios no se contradice, porque si se contradice, pues ya no es verdadero, ya no es auténtico. Si partimos del hecho de que toda la Escritura es el mismo Dios que la revela, por lo tanto, no hay contradicción en ella. Así que si yo me toco un texto que me causa confusión, que no entiendo, entonces puedo hacer uso de otros textos similares que hablen de lo mismo o hablen de algo parecido para poder entender este texto que me está costando trabajo.
Eso en algunas Biblias, no sé si la latinoamericana sí, ¿verdad? Pero si la usan. Sí, hay unas Biblias que más, otras menos. Hay unas Biblias que tienen un chorro de, serían citas comparativas. ¿Qué es eso? Esas pequeñas citas van bajo este criterio. O sea, nos está ayudando a irnos a otra cita similar como para apoyarnos, ¿no? Entender. Y no nada más un texto. A veces la Biblia nos pone un texto, ¿no? Comparativo. Pero realmente en la Biblia puede haber más. Nada más que los autores de la Biblia nos ponen uno, ¿no? Así como para no complicarnos la vida. Eso es lo que hacen los teólogos. Los teólogos, cuando van a hacer una interpretación teológica de algo, pues no agarran la Biblia, lo abren ahí en un párrafo y pues lo que leen ahí se esfuerzan por interpretar y pues eso fue, ¿no? El teólogo agarra ese texto, pero empieza a tomar muchos más textos similares que hablen de algo similar y empiezan a sacar deducciones, pero haciendo lectura de varios textos, ¿no? Entonces vas armando como un rompecabezas. Y al final empiezas, entre más textos leas sobre un tema, más profundizas sobre ese tema. Por ejemplo, los ángeles. Si van, ahorita que están tan de moda, y ahorita los movimientos de la nueva era ya casi los traen, usándolos como si fueran semidioses o diosesitos. El tema de los ángeles es un tema importante. Entonces, para entender el tema de los ángeles, no podemos hacerlo con una sola cita. Si vamos a hacer un estudio de ángeles, vamos a usar muchas citas. Y hay diferentes. Y una cita nos va a hablar de una situación acerca de los ángeles. Otra cita nos hablará de otra cosa. Otra cita de otra cosa. Y entre todos nos van como abriendo el panorama y entender quiénes son los ángeles, ¿no? Porque cada uno me explica diferentes realidades de los ángeles. Si vamos entendiendo esto, la unidad de la Escritura. La unidad es una, es Cristo, ¿no? Y Cristo no miente, y lo mismo que reveló desde el principio lo reveló hasta el final. Por lo tanto, la cosa nada más es estarle buscando. Eso es, en esta parte es como lo complicado, ¿no? Pero bueno, nos vamos a apoyar en nuestras Biblias, que bueno, ya nos facilitan eso con estos pequeños citas paralelas. Ok, después vamos a tener la analogía de la fe, sería otro criterio de interpretación. 2. Analogía de la fe. Okay. La palabra analogía, o sea, algunas personas no la entienden, pero vamos a cambiar la palabra analogía por otra palabra que se va a hacer comparación. Comparar las verdades de fe de un texto con otros, hacer comparativos de nuestras verdades de fe. Entonces, cuando tengamos dudas sobre una verdad de fe, bueno, vamos haciendo comparativos para ir entendiendo nuestra fe. Eso es la analogía de la fe. No, ¿hay Biblia en la hoja? ¿Qué, la definición de la analogía? Sí. A ver qué dice ahí. Este ejemplo es buenísimo porque es una analogía de la fe que hace el evangelista Mateo. Eso lo hace el mismo evangelista, hace este principio, este criterio. O sea, Mateo toma un texto de Isaías, en el capítulo 7, versículo 14, que es un texto donde el profeta está diciéndole al rey Ahaz, al rey del reino del sur, de Jerusalén, le está diciendo que tenga confianza en Dios. Le dice, ten confianza en Dios.
Él te va a defender, Él va a defender Jerusalén de sus enemigos que se están organizando para invadir. Tú ten fe, no confíes en tu ejército, confía en Dios. Él hará las cosas para que no te invadan. Pero el rey no quería, o sea, prefería confiar en su poderío humano. Entonces le dice, una prueba te dará el Señor. Y le dice al rey Ahaz, no, yo no puedo pedirle pruebas al Señor. O sea, le dio miedo a la prueba, porque sabrá que habrá pensado el rey, pues igual si resulta la prueba. Y dice, una doncella dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Manuel. Ahí también, sí, ahí también. Es más, si nos vamos a ese texto, nos va a lanzar de Isaías a Mateo. Y ese texto lo usa Mateo cuando él está haciendo su evangelio. Mateo se acuerda de ese texto del profeta Isaías y lo usa para demostrar que María es la que da luz al Emanuel, que de ella nacerá Jesús, ¿verdad? Pero le pone Emanuel no como un nombre propio, sino es un nombre que explica el acontecimiento, un Dios entre nosotros. Fíjense que es bien interesante cuando esto se reflexiona. Dios entre nosotros, por ejemplo, en Jerusalén, el templo estaba en el centro de la ciudad de Jerusalén. Y para el israelita, el que Dios esté en medio de nosotros no era nada más como en el sentido figurado. O sea, literalmente Dios está ahí en medio de nosotros. Entonces, cuando habla esto Isaías, está prometiendo que realmente Dios ya no nada más estaría en sentido físico en un templo, sino ahora estará así como que Dios bajará en medio de nuestro cuerpo, aquí caminará con nosotros. O sea, es un sentido más profundo, ¿no? Es un Dios que está aquí, va a caminar nuestro suelo, respirar nuestro aire, y realmente se cumple la profecía. O sea, Dios anduvo entre nosotros, ¿verdad? En la persona de Cristo. Bueno, esa es una analogía de la fe que hace el evangelista. Después tenemos otro criterio que sería la tradición viva. Tradición viva. Este criterio lo podemos usar, aunque esto es cuando ya hemos avanzado un poquito en el estudio, ¿no? La tradición viva, pues es aquello que nos fueron transmitiendo los apóstoles de viva voz, ¿verdad? Y que en algún momento a alguien se le ocurrió escribirlo. Entonces ya dejó de estar en viva voz, ya alguien lo escribió. Les pongo un ejemplo. Es bien interesante ver en nuestra iglesia, en nuestra fe, cómo se fue transmitiendo esta tradición viva o transmisión viva. Antes de saber que, por ejemplo, San Juan, el evangelista San Juan, tuvo muchos discípulos, pero entre esos muchos hubo dos que se hicieron famosos. Uno es San Policarpo y otro es San Ignacio de Antioquía. Y los dos escribían. Entonces, cuando uno lee las cartas de San Ignacio de Antioquía o de San Policarpo, uno está seguro que lo que ellos escriben es lo que le escucharon al apóstol. Y el apóstol a Jesús, o sea, se transmitió de viva voz y se fue custodiando. Entonces, a veces cuando se lee a San Ignacio de Antioquía, podemos saber que ahí es algo que el apóstol creía y que recibió de Jesús. Y por ejemplo, en San Ignacio de Antioquía nos habla sobre el valor a la autoridad jerárquica de la iglesia, el valor y el respeto a los obispos, a los presbíteros. O sea, eso ya lo habla San Ignacio de Antioquía en sus cartas. O por ejemplo, de San Policarpo. Después San Policarpo tuvo otro discípulo, y su discípulo fue también muy famoso, y se llamó San Ireneo de León. A lo mejor por ahí lo han escuchado. San Ireneo de León, ¿verdad? Ahí por el siglo II. Y San Ireneo de León también escribió mucho. Y cuando leemos a San Ireneo, sabemos que esa enseñanza le llegó de San Policarpo y a su vez de San Juan y a su vez de Jesús. Se fue transmitiendo. Y por ejemplo, San Ireneo nos habla de la virginidad de María.
nos habla de que María es la nueva Eva, es la mujer. Es Eva porque es una nueva creación en ella. Y ya San Pablo nos habla de que Jesús es el nuevo Adán. Entonces, estas imágenes espirituales nos van transmitiendo un mensaje. Si Pablo nos dice que Jesús es el nuevo Adán, y San Ireneo nos dice que María es la nueva Eva, nos habla que de Jesús y de María se gesta un nuevo pueblo, una nueva creación en Cristo. Cristo vino a renovar todo. Pero bueno, son teologías que van surgiendo a partir de una tradición viva. Pero esto ya es más para los teólogos, ¿no?, que se meten a estudiar a los padres de la iglesia. Ya nosotros poco a poco. Y por último, bueno, tenemos aquí como cuarto punto el magisterio. ¿Aquí cómo funciona el magisterio? Bueno, cuando tú estás interpretando algo o tienes una interpretación personal en tu lectura bíblica y a lo mejor tienes dudas, ¿no? Dices, híjole, yo estoy interpretando esto, pero suena muy disparatado. Pues nos vamos a lo que nos dice el magisterio. Y el magisterio, pues, ¿qué es el magisterio? A ver, la iglesia, pero ¿en dónde encontramos magisterio? Dentro de la iglesia. ¿Dónde podemos decir esto es magisterio y esto? ¿Mande? A ver, ¿qué sería? Documentos de los papas, eso es magisterio. Encíclicas, ¿mande? ¿Los obispos? Si el obispo escribe solo, no es magisterio. Si escriben varios obispos en comunión con el papa, eso ya es magisterio. Por ejemplo, lo que escriben aquí los obispos de la región o de la diócesis, o por ejemplo, ya ven que aquí estamos unidos con Apatzingán y con Zamora. Bueno, lo que escriban aquí los obispos puede ser algo muy bueno, pero no es magisterio. O sea, no es magisterio porque no es una enseñanza para toda la iglesia. Serían aquí como una enseñanza o una ayuda para un territorio pequeño, una región. Entonces, por ejemplo, los sínodos. En los sínodos que se juntan los obispos, pero después estos obispos, el Papa da el visto bueno de lo que acordaron los obispos y se escribe el documento, eso sí es magisterio. Magisterio también se convierte en todo lo que vienen diciendo los padres de la iglesia, por ejemplo, San Agustín, San Ignacio, San Jerónimo, todo lo que ellos escriben y que la iglesia lo ve como algo importante y la iglesia lo toma y lo pone, por ejemplo, en el catecismo. Por ejemplo, el catecismo de la Iglesia Católica es magisterio. Entonces el catecismo de repente escribe cosas que dijo San Ignacio. Pues si la iglesia escribió algo que dijo San Ignacio y lo escribió en el catecismo, pues eso que dijo San Ignacio se vuelve magisterio. O sea, es enseñanza para toda la iglesia. Entonces, así va funcionando esto del magisterio. O cuando el Papa habla solito, es magisterio. ¿Qué otra cosa? Bueno, pues creo que sean los ejemplos más claros. Bueno, entonces cuando yo tengo un problema de interpretar algo, porque la iglesia también, el Vaticano tiene su equipo de teólogos. Entonces, si los teólogos ya tienen una interpretación de algo y a mí yo estoy interpretando algo totalmente diferente, es más, hasta opuesto a lo que dice la iglesia, pues por este criterio pues ya dejo de seguir intentando por ahí, ¿no? O sea, me doy cuenta que mi interpretación está mal, porque está en oposición con lo que dice el magisterio. Pero si lo que yo interpreto en mi Biblia en un día no se opone a lo que dice el magisterio, va de acuerdo a la fe, la analogía de la fe, no contradice a la tradición, está en armonía con la unidad de la iglesia, pues aunque sea algo nuevo lo que yo estoy interpretando, pero si no contradice esto, pues es una interpretación sana. Pues fue nuevo, pero sí es sana. ¿Sí? ¿Usar el mismo término magisterio que liturgia? ¿O liturgia está dentro del magisterio? No, liturgia está dentro. O sea, el magisterio hace la liturgia, le da
le da la forma, ¿no? Dice que sí, que no dentro de la liturgia. Ahí se encuentran los cánones y los concilios y todo eso. Ajá, ¿dónde? ¿La liturgia? Del magisterio. En la sí. Por ejemplo, toda la colección de lo que se ha dicho en todos los concilios es magisterio. O sea, porque hay una colección de todo lo que se va diciendo. Los dogmas, pues también son magisterio, pero porque ha intervenido el Papa y todo eso. O por ejemplo, cuando hay una reforma de la liturgia, pues es magisterio, porque es el Papa el que va avalando, ¿no?, junto con los obispos. Por ejemplo, un caso de ahorita. Los obispos de Alemania que sacaron sus novedades, pero el Papa les dice no, pues aunque ellos digan que no crean lo que ellos están creyendo, se va a quedar fuera de la iglesia, porque un obispo alemán así lo dijo, pues aunque lo digan, pues están fuera del magisterio, su interpretación está sesgada, porque es una interpretación ideológica, la que veíamos ayer, ¿no? O sea, está contaminada con una ideología, entonces no. Aunque todos los obispos de Alemania se junten y digan, así va a ser la iglesia, vamos a bendecir unos homosexuales porque sí, pues están fuera del magisterio, o sea, están mal. ¿Vale? Sí, o sea, cuando se les ocurra a un grupo, o sea, todo un país con sus obispos, pues están equivocada su interpretación. Pues con el perdón de todos los obispos, y que no son todos en Alemania, sí son muchos, pero no todos están de acuerdo en eso. Nada más que los que sí quieren eso, pues son los que hacen más ruido. Pero es un caso muy claro, ¿no? Como una interpretación, cuando no está en armonía con estos criterios, pues está mal, porque está mal. Y el Papa se los dice y ellos necean. Bueno, pues Dios los ayude. Hay que hacer mucha oración por esta iglesia, ¿no? Bien. Y por último, estos serían como los criterios plenos. Y después hay un criterio típico, le llaman, criterio típico. Entonces, estos serían como los criterios que la iglesia nos da. Después hay un criterio típico. Y esto quiere decir porque es un tipo, habla de, aquí lo voy a poner para ser más claro. Cristo es tipo. Aquí a lo mejor esto se nos confunde un poco. A ver, en este criterio típico, porque aquí se ve, dice criterio pleno, que serían estos 4 puntos. Después hay un criterio típico. Y este habla de que Cristo es el tipo. A lo mejor a muchos no les dice nada más, pues tipo, es buen tipo. Pero no es por un buen tipo. Es de que, bueno, ¿se acuerdan que a veces usamos la palabra prototipo? Prototipo. ¿Sí han escuchado esa palabra? Un prototipo. Vamos a hacer una mesa para vender, ¿no? Pero hay que hacer el prototipo para ver si está bonita, si funciona. Entonces se hace una mesa con el diseño que se nos está ocurriendo, y si esa mesa vemos que funciona, pues ya hacemos todas las demás en serie, pero vamos a hacer un prototipo. ¿Sí estamos de acuerdo? Los prototipos. Bueno, este es este criterio. Cristo es el prototipo. ¿Sí? Cristo es prototipo. Por eso se habla de tipo. O sea, Cristo en toda la Escritura es el prototipo. Entonces, esto nos habla que cuando nosotros estamos leyendo la Escritura, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, todos los personajes del Antiguo Testamento son tipo del prototipo. Si Cristo es el prototipo, pues estos son parecidos al prototipo. Se parecen, pero no son los prototipos. ¿Quién es el prototipo? Cristo. ¿Ah? Él es el ejemplo, es el modelo perfecto. Y todos los personajes del Antiguo Testamento, por ejemplo Moisés es tipo de Cristo, porque Cristo es el prototipo. O sea, Moisés, aunque nació primero que Cristo, pero Moisés es tipo. Se parece a cómo va a ser Cristo en perfección. Abraham es tipo de cómo Cristo vendrá a ser en perfección. Adán
es tipo de cómo Cristo vendrá a ser en perfección. Y eso se los decía ahorita. De eso habla, por ejemplo, San Pablo. En la carta a los Romanos habla de que Adán es tipo. O sea, Adán fue el primer hombre que está ahí en la Biblia, que fue creado en perfección, aunque después pecó. Y después vendrá el prototipo. Ahora sí, un nuevo Adán, que este es perfecto, que este no trae pecado, este trae la gracia. Esta teología nos la explica San Pablo en Romanos, donde compara a Adán con Cristo. Cristo siendo prototipo, Adán se le parece en imperfección. O sea, Adán es imperfecto, el prototipo es perfecto. Entonces, pero hay un parecido. Entonces, lo que vamos leyendo en la Biblia, que fueron haciendo estos tipos, como Moisés, Abraham, Isaac. Por ejemplo, Isaac es tipo de Cristo. ¿En qué momento en la Biblia, recordemos, Isaac fue tipo de Cristo? A ver, recuerden una escena de esa clase, la única que se habla en la Biblia. Cuando ordenan a sacrificar. Exacto. En el texto bíblico dice que a Isaac se le cargaron las maderas para el sacrificio. Él iba cargando las maderas. Entonces, si vemos esa escena y la comparamos con el prototipo que es Cristo, Cristo cargó su madera, iba cargando la madera para el sacrificio. Entonces, las cosas, las enseñanzas de Isaac en el Antiguo Testamento nos ayudan a entender la perfección de Cristo del que vendrá. Y por ejemplo, cuando llega la escena del sacrificio, y es más, ahí lo dice: ofréceme a tu hijo, el único, al que tanto amas. Así le dice Yahvé a Abraham: ofréceme a tu hijo, el único, al que tanto amas. Y después vendrá, en la escena de Cristo, que ya es el prototipo, la misma escena. Ahora el Padre, ya nadie se lo dice, Él lo dice: les voy a entregar a mi hijo, el único, al que tanto amo. Y Él sí consuma el sacrificio. En Abraham se queda detenido. Entonces, si vamos entendiendo este juego bíblico del tipo y del prototipo, ¿sí? Y así va en toda la Biblia. Todos los personajes bíblicos van a ser tipo de Cristo. Los profetas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, todos los profetas son tipo de Cristo, pero por ejemplo, voy a traer uno pero mucho Jeremías, un profeta sufriente, ¿verdad? Que se conmueve, que le duele, que por lo que él predica lo manda a apresar el rey, lo golpea, lo mete a la prisión, lo escupe, lo quieren matar, nada más que Dios le dijo: a ti te voy a proteger. O sea, no se consume el sacrificio de Jeremías. Pero cuando lo vemos en Cristo, Él sí vive el suplicio hasta la muerte del sacrificio. Pero entonces vamos viendo, por ejemplo, en Jeremías va siendo fiel a la predicación y a la palabra, a pesar de lo que va viviendo y lo que va sufriendo. Y hay una escena ahí en el texto donde Jeremías se quebranta, en los capítulos 20 de Jeremías, y le dice: es que yo ya no quiero predicar tu palabra, todos me ofenden, todos me escupen, yo ya no quiero. Así como diciéndole: ya no quiero ser tu cuate. O sea, me va muy mal siendo profeta. Después Jeremías se responde, ¿no? En este diálogo con Dios, porque están dialogando con Dios. Viene la respuesta. Jeremías habla desde su humanidad: yo ya no quiero ser profeta, ya no quiero predicarte. Pero viene la respuesta, y la respuesta es que mi boca no puede callar al anunciarte. Hay un fuego que recorre mis huesos y me lleva a tu anuncio. Es parafraseando a Jeremías. Entonces, un profeta sufriente, al tipo, que es tipo de lo que vendrá a ser Cristo. Y así todos los personajes bíblicos vamos a encontrar en su lectura cómo será el tipo de Cristo, ¿no? Claro, el tipo es imperfecto. El prototipo, que es Cristo, lo hará en perfección. Pero nos ayuda a ir comprendiendo también el mensaje de este Antiguo Testamento.
Bueno, hasta aquí quedan estos sentidos, el sentido literal, sentido espiritual. ¿Quedan más o menos claros? Yo sé que esto hay que estarlo repitiendo, y ahí están sus hojas, reestudiarlo, porque esto lo podemos empezar a hacer práctica, nos va a ayudar mucho en la práctica a poder hacer interpretación, poco a poquito.